Pues buenos días y gracias por vuestra asistencia. Me acompaña, como pueden ver, Roberto Jiménez, secretario general del Partido Socialista de Navarra. Y hemos mantenido una reunión a propuesta de Roberto, en donde se nos ha presentado un paquete de medidas, un paquete de propuestas en materia económica que el Partido Socialista quiere comentar, informar, debatir, enriquecer con diferentes organizaciones e instituciones. Y yo en primer lugar tengo que agradecer que haya tenido la deferencia de estar con comisiones obreras. Se nos han explicado por encima algunas de estas medidas y las vamos a estudiar con detalle y con detenimiento, partiendo de, hay en su planteamiento coincidencia en la necesidad de intervenir en la economía a través de la fiscalidad, hacer reformas fiscales que permitan una mayor y una mejor recaudación, y que sobre esta base de una mayor y una mejor recaudación se puedan hacer políticas económicas que puedan generar empleo, políticas sociales que no tiendan a desmontar el modelo social. Esta es una filosofía que en esencia compartimos y veremos en su momento el detalle de cada una de las propuestas y en su caso aportaremos aquello que nos parezca conveniente. Ahí el Partido Socialista igualmente lo recogerá o no si lo considera conveniente. Pero en principio el planteamiento nos parece correcto. Nos parece correcto hablar de planes dirigidos al emprendimiento, dirigidos al empleo juvenil, dirigidos al desarrollo industrial, dirigidos a que a través de la propia fiscalidad y de vías que permitan unos mayores ingresos se pueda conseguir financiación para proyectos empresariales, para familias, que nuestra economía pueda ser internacionalizada y pueda competir mejor en el exterior, y que esto se haga apostando por el I+D+I, entre otras cuestiones. Que cuando se habla de fiscalidad se hable de fraude fiscal nos parece esencial, y hemos trasladado al Partido Socialista que el fraude tiene unas dimensiones mucho mayores, y por lo tanto hay que buscar en muchos nichos donde se comete fraude, y más al calor de la crisis. Nosotros, ya lo hemos dicho en alguna ocasión, últimamente estamos perfilando un estudio sobre el empleo no declarado, pero que tiene muchas derivas. Es decir, el empleo no declarado en sí mismo es un fraude general, pero es un fraude fiscal, porque la economía que genera es economía que no aporta nada a la sociedad, pero se abren otras vías, como puede ser en materia de vivienda, puede ser en muchas cuestiones que rodean el fraude en sí mismo. Por lo tanto, seguramente que invirtiendo en inspectores de Hacienda, en una política que trabaje el fraude con rigor y con seriedad, poniendo en marcha a todos los agentes, desde la Hacienda a la Inspección de Trabajo, a la Judicatura, a la Policía, a todos los que tienen que intervenir, coordinándolos bien, seguramente que por ese camino se podrían conseguir recursos que evitarían a lo mejor reducir en sanidad o en educación o en los salarios de los empleados públicos, etcétera, etcétera, en términos generales, y no quiero extenderme demasiado, creo que son planteamientos que tal cual están planteados los compartimos, y que veremos el detalle pequeño. Estamos trabajando nosotros en algunas de las líneas de trabajo que nos traslada el Partido Socialista, y quizás, llegado su momento, podamos contrastar
esos trabajos y ver si pues pueden enriquecerse y pueden ver la luz con planteamientos que se conviertan en políticas diferentes a las que se vienen realizando ahora, tanto aquí como a nivel nacional. Y por supuesto, somos conscientes de que a nivel europeo y a nivel internacional tenemos una crisis que nos afecta, pero lógicamente tenemos que ser capaces de ir dando respuesta a los problemas que tenemos aquí sin obviar esa realidad, pero tampoco paralizándonos porque esa realidad no nos deje salidas. Hay otras políticas que se pueden hacer y en ese sentido pues creemos que hay que trabajar, defender el sector público, defender lo público, etcétera, etcétera, y en ese camino pues nos encontramos. Yo ahí lo dejo. Roberto, adelante. Pues gracias. Buenos días a todas y a todos. Quiero agradecer en primer lugar a José Mari Molinero pues la posibilidad de haber tenido esta reunión en la Casa de Comisiones Obreras, que efectivamente era para tratar algunas de las medidas económicas que venimos trabajando desde el Partido Socialista. Bueno, yo quiero decir en primer lugar que nosotros tenemos vocación de representar a la clase media trabajadora y para eso es indispensable y fundamental estar con los agentes sociales de clase que la representan. Y ejemplo paradigmático es las comisiones obreras de Navarra. Nosotros creemos en una sociedad vertebrada y creemos en las organizaciones que la vertebran. Y en este caso, comisiones obreras es un pilar fundamental para representar esos intereses. Desde una perspectiva progresista, desde una perspectiva de izquierdas, creemos efectivamente que las cosas pueden ser de otra manera. Y cuando decimos que pueden ser de otra manera, lo decimos partiendo de un sentido de la realidad, no prometiendo, no prometiendo milagros. Creemos que las cosas pueden ser de otra manera, partiendo del sentido de la realidad, pero sin hacer milagros. Y desde esa perspectiva creemos que hay que apostar por el crecimiento y que se tiene que incentivar la economía. Pero para incentivar la economía necesitamos primero recaudar y hay dos ejes que consideramos fundamentales. Uno, la fiscalidad, haciendo esto más soportable y más solidario, más soportable para las clases medias bajas, más solidario pidiendo solidaridad a quienes más tienen, para con esos recursos, junto con el ataque al fraude fiscal, y algunos datos ha dado el secretario general de Comisiones Obreras, obtener los recursos oportunos para dinamizar la economía, por medio de planes industriales, por medio también de planes de empleo juvenil. Ayer vi unos datos que a mí me llenaron de gran preocupación. En septiembre del 2007 había 4.000 jóvenes desempleados en Navarra. Hoy hay más de 10.000. Y no podemos estar mirando hacia otro lado. Y no vale solo con declaraciones de buenas intenciones. Hace falta políticas. Y para hacer políticas hace falta recursos. Y los recursos los podemos obtener efectivamente por medio de otra fiscalidad más solidaria y por medio de la lucha contra el fraude fiscal. Crecimiento, sin duda, pero para el crecimiento, recursos. Y esos recursos los tenemos que obtener por medio de la fiscalidad. Y por último, yo quisiera decir una cosa. Efectivamente, en la filosofía estamos básicamente de acuerdo, o en gran parte de las medidas que estamos planteando. Si he dicho que el Partido Socialista pretende representar a la mayoría de la clase media trabajadora y considero que Comisiones Obreras es un elemento vertebrador de la sociedad, por supuesto que las propuestas que nos hagáis las vamos a estudiar con muchísimo cariño y estamos convencidos además que habrá una gran sintonía, como no puede ser de otra manera, para que tengan reflejo en las instituciones. Nosotros somos un útil al servicio de la sociedad y si podemos servir también a quien representa y vertebra la sociedad, como es una organización como Comisiones Obreras, estamos a su servicio. Así que las propuestas que vengan, como os hemos trasladado en privado, las trataremos con todo el cariño, con todo el rigor, para que puedan ser una realidad, porque sabemos que vamos en la misma dirección, sabemos que el modelo social por el que apostamos es el mismo y que las preocupaciones son muy coincidentes. Empleo, empleo, empleo y sostenibilidad del estado de bienestar. Y sin más, yo creo que este ha sido el contenido de la reunión. Básicamente, pues nos ponemos a disposición de ellos, José María, si te parece.
se habla de aumentar la plantilla de inspectores, pero al parecer no es algo fácil. ¿Qué medidas concretas se podrían hacer desde el Partido Socialista para avanzar en este sentido? Lo que tenemos por medio de un estudio es que por cada euro que destinamos en la lucha contra el fraude fiscal, revierten 53-54 euros. Evidentemente, si dedicas más recursos, no va a ser en ese porcentaje, esto lo sabemos todo el mundo. ¿Más inspectores? Sí, claro, más recursos. Pero es que además, si no me equivoco, y creo que no me equivoco, en la propia legislación estatal, en lo que son las tasas de reposición y de contratación de función pública, sí que para inspectores fiscales permite la ampliación. Pero tal y como hemos hablado, y aquí las comisiones obreras tenían alguna idea, fijar algunos nichos con mayor nitidez a la hora de atacar el fraude fiscal. Pero ya lo explicitará el secretario general. Hay algunos nichos que entendemos y compartimos que son susceptibles de una mayor fiscalización y que se escapan muchas cosas. Y otro elemento, un informe que traslada también comisiones obreras. 14.000 personas en empleos no declarados son muchas personas. Y yo no voy a decir que esas personas sean las responsables de estar así, porque desgraciadamente igual no les queda más remedio que estar así para poder subsistir. No digo que esté bien, pero evidentemente quien les contrata está cometiendo un fraude. Y algunos nichos, en fin, son perfectamente identificables. Pero sin más, José Mario, yo creo que sería preciso que... Hombre, es que esto es... hablamos de inspectores, es como hablar de policía cuando uno aparca mal el coche o se salta un semáforo. Es decir, si tú pones el semáforo, pones el aparato de poner la pela y el ticket, pero no pones a un policía, el semáforo se lo salta todo el mundo y el ticket no lo pone nadie, ¿no? Entonces los inspectores sirven para, una vez que has detectado dónde están los nichos de fraude, para ir a poner las sanciones que yo entiendo que en estas materias deben de ser ejemplares, como en casi todo, y para poner orden. Y tiene que haber una vía judicial que sea capaz de condenar esto, ¿no? Porque, claro, 14 o 15.000 personas trabajando en este momento probablemente no tengan otra salida que someterse a unos señores explotadores que han encontrado un negocio en la crisis y la gente tiene que sobrevivir. Ahora solo faltaría que pusiéramos como culpable a la víctima, y lo cierto es que quienes se mueven en estas economías, esas economías a lo mejor se blanquean en determinados lugares, pero además provocan otras economías vinculadas a viviendas, vinculadas a otros tipos de negocios, y por lo tanto ese dinero que no llega a la sociedad sí que está enriqueciendo personas y que a lo mejor se lo están llevando a otros lugares. Por lo tanto, es muy importante que podamos profundizar en el estudio, no que está haciendo Comisiones Obreras, que seguramente pues, será un estudio humilde, pero sí en hacer estudios más amplios, más, en fin, más detallados, que nos lleven a que todo el mundo entienda que en este país tiene que estar bajo la legislación, y que si la economía se mueve toda en blanco, seguramente pues será mejor para todos. Y para eso, por ejemplo, no hay que hacer amnistías fiscales. Lo que hay que hacer es perseguir a aquellos que defraudan, y si procede meterlos en la cárcel. Parece que el gobierno del Partido Popular con estas amnistías anima a que la gente, pues bueno, pues con eso de la crisis no cumpla con las obligaciones. Algo que nosotros no compartimos y por eso pedimos que se luche frente a ello. Además del fraude fiscal, también de la reforma de la fiscalidad aquí en Navarra, yo quería preguntarle si creen que será posible un gran pacto de partidos para hacer una reforma fiscal. Si esto no es posible, ¿dónde cree el Partido Socialista de Navarra que podría encontrar un interlocutor, si en Unión del Pueblo Navarro o en el resto de la oposición?
Bueno, nosotros hemos trasladado nuestra propuesta, que es la nuestra, una propuesta que es socialdemócrata, que es una propuesta de izquierdas. A partir de ahí, la derecha, UPN y el Partido Popular incrementar los impuestos a las rentas más poderosas, más ricas, nunca les ha sentado bien. Su referente era Esperanza Aguirre. Bueno, a partir de ahí, el nuestro no es ese. El nuestro es un modelo mucho más redistributivo, mucho más solidario. Nosotros no tenemos ningún socio ni ningún partido que sea interlocutor prioritario para ninguna materia. Con quien coincidamos, coincidamos. Y capacidad de diálogo con todos. Mire, es que nosotros no vamos a entrar en la dinámica de bloques de uno a otro. Nos da igual. Nosotros somos ni más ni menos que el Partido Socialista Obrero Español. El partido que más historia tiene en este país. Nosotros no necesitamos apoyarnos unos en otros. Podremos coincidir, pero no vamos a entrar al tema de interlocuciones. Va a haber una ponencia, de hecho, en el Parlamento, y ahí es donde se sustanciará. Capacidad de diálogo con todos, capacidad de entendimiento con todos. Ahora, aquí no importa con quién se coincida, aquí importa lo que defiendes y los planteamientos que defendemos. A mí me parece mucho más importante coincidir con los agentes sociales, por ejemplo, que coincidir con el partido A o B. Para mí tiene mucho más interés eso. Bueno, que van a ralentizar, yo lo he visto hoy por medio de los medios de comunicación. Bueno, pues no es una buena noticia para la comunidad. Primero, no es una buena noticia porque las obras del tren de alta velocidad sí que podían suponer para un sector como es el sector de la obra pública la generación de empleo en un momento donde pues está bastante complicado que haya, ¿no? No es una buena noticia tampoco que una infraestructura que se considera básica, no tanto para viajeros que también, sino para lo que es la competitividad de nuestras empresas, se ralentice. Ahora, dicho esto, si se va a hacer un tren o se pretende acelerar los plazos para que haya un tren de alta velocidad que vaya de un sitio a ninguna parte, pues tampoco es razonable. Bueno, no me sorprende. No digo que sea una buena noticia, pero no me sorprende y yo creo que esto se veía venir desde que llegó el Partido Popular al gobierno. Mire, cuando estuvo el Partido Popular durante 8 años en el gobierno de España, con Navarra no quiso nada acerca de esta infraestructura, tuvimos que llegar los socialistas para que esta infraestructura empezase a ser una buena realidad y llega otra vez la derecha y lo vuelve a ralentizar. Es que quizá la derecha no cree mucho en esta comunidad y nosotros sí creemos mucho en esta comunidad y creemos que el tren de alta velocidad, en todo caso, es una obra fundamental para la competitividad de nuestras empresas, sobre todo mirando no tanto hacia el sur, sino hacia el norte. Había, pero es que yo creo que iba por adendas. Más complicado que todo eso, ¿eh? Iba por adendas. Sí que fijaba algunos plazos, pero iba por adendas que luego había que actualizar con las expropiaciones. Era un tema bastante complicado. Como bien saben, con el tema del adelanto de los pagos por parte del gobierno de Navarra, las devoluciones, en fin, es un tema bastante complicado. Pero sí, claro, evidentemente algunos plazos tenía. Si no me equivoco, se anunció, pero corríjanme ustedes, a un platillo que con Horizonte 2015 tenía que estar acabadas las obras. Quiero recordar. Estoy hablando de memoria, ¿eh?